Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 2 de mayo, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. Ha venido un muy distinguido invitado desde Caracas hoy. Ayer estuvo de cumpleaños, cumpliendo 58 años. Es el alcalde de Caracas y un prominente líder de la oposición democrática venezolana, Antonio Ledesma. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Me uno a esos aplausos que yo creo que recogen la gran simpatía que sentimos aquí los venezolanos y los que estamos con Venezuela Libre por ti, por el trabajo tan heroico que has hecho, no este último tiempo, sino todos los 14 años de la dictadura. Bienvenido, estoy hablando y no te he dicho hola. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? En pie de lucha. Pero feliz cumpleaños. Mejor todavía. ¿Los has cumplido felizmente ayer? Los he cumplido haciendo el honor al día en que nací, trabajando al lado de los venezolanos que no celebramos, sino que protestamos el día de ayer. Los trabajadores salieron a la calle a reclamar sus derechos y mi esposa Mixi con mis amigos me habían organizado una fiestecita, pero resolvimos en familia suspenderla. ¿Por qué? Porque el día anterior habíamos visto, a mí me conmovió mucho ver el rostro de Julio Borges. La paliza que le dieron, ¿no? La golpiza a la que fue sometido Julio, ver a María Corina con el rostro fracturado. Le rompieron el tabique, ¿no? Le rompieron el tabique. Hoy fue intervenida quirúrgicamente. Era una operación delicada. 4 fracturas. Esto se lo hizo Nancy Asensio, ¿verdad? Sí, está señalada, están en las imágenes. Ella dice que no sabe quién fue, que en medio de la trifulca se confunde, pero fue ella, ¿no? Fue ella, pero los autores intelectuales son Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, lo digo responsablemente. Y el que le pega a Julio Borges es un diputado suplente, me decías tú, que se llama Reyes. Michel Reyes. Es un diputado suplente que además no ha debido estar en el hemiciclo. ¿Por qué? Porque cuando está el principal, que es Elvis Amoroso, diputado por el Estado de Aragua... Estaba el principal Amoroso, por lo tanto no correspondía que estuviera No correspondía, y además eso fue advertido oportunamente por el diputado Berris Beitia, de la oposición, quien reclamó la presencia del diputado suplente. Todo indica, Jaime... ¿Diputado suplente, pero diputado suplente para ser diputado o diputado suplente para ser boxeador? Sí, eso, sicarios. ¿Suplente de qué? Suplentes de lo que el pueblo quiere, en verdad, que es un parlamento que legisla. Pero ese hombre no es un parlamentario, ese hombre es un boxeador callejero, es un matón. Un matón, y eso está precisamente en la filmación. Tú fuiste diputado 2 veces, ¿no es cierto? Diputado, fui senador. Y después fuiste senador, pero en los 80 fuiste diputado. Sí, yo comencé mi carrera parlamentaria a los 23 años. Sí, pero suerte que ahora... Nunca vi eso. Lo que una vez un político venezolano calificó como las trompadas parlamentarias, las trompadas estatutarias, pero nunca a ese extremo. Pero que eran diatribas, digamos. Diatribas y se encendían los debates, pero nunca a este desplome del Parlamento venezolano. Sí, es un nivel de cantina. Nos abochorna y nos obliga a nosotros a pedirle, a presentarle disculpas al mundo y a decirle que eso no refleja al pueblo venezolano. Pero este señor, y llamarlo señor es una hipérbole, ¿no? Este Reyes debería ser castigado. Pero allá hay impunidad. Y fíjate, Jaime... O sea, castigan... A Borges no lo dejan hablar, castigan a María Corina, no la dejan hablar. Creo que no les están pagando el sueldo. Pero además, no solamente todo este capítulo de persecución, sino el cinismo. El gobierno ayer hizo otra cadena para presentar unas imágenes en las que supuestamente Borges se golpeó a sí mismo y María Corina, en vez de víctima, es victimaria. Lo vi. Una cadena de casi 10 minutos. Bueno, porque es el guión que les escribe Raúl Castro en Cuba. Sí. Ambos, tanto el teniente Diosdado Cabello como Nicolás Maduro, están recibiendo directrices desde La Habana. Son marionetas, son títeres, ¿no? Y el titiritero mayor es Raúl, ¿no? Exactamente. Él es el que manda en Venezuela. Pero nosotros no nos vamos a dejar mandar. Enhorabuena.
Gabón. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer? Lo que dijo Capriles hoy. ¿Cómo los van a sacar de ahí? Luchando. Quiero que sepas que yo le traigo un mensaje a la comunidad, a los venezolanos que están aquí en Miami, un mensaje a la comunidad internacional, que no tengan duda, que no tengan la más chiquitica duda de que el presidente electo por Venezuela el 14 de abril es Enrique Capriles Radonjic. Y que nosotros vamos a defender esa verdad. Por eso no quieren hacer la auditoría. Claro, y por eso han escondido los cuadernos de votación, que son, como decías tú, la prueba del delito, ¿no? Claro, pero además están convictos y confesos, porque el propio Jorge Rodríguez, que es el que maneja los resortes en el Consejo Nacional Electoral. Es psiquiatra, ¿no? Sí, dijo... ¿Es psiquiatra realmente? Psiquiatra de sí mismo. Pésimo trabajo ha hecho. Pero dijo... El problema no es que se haga daño a sí mismo, sino el daño que le hacen al país. Y Rodríguez dijo, eso está incluso en grabaciones, que la única manera de poder demostrar irregularidades en un proceso electoral era haciéndole auditoría a los cuadernos de votación. Lo recuerdo, porque él fue dirigente del CNE. Claro, ahora quieren esconder los cuadernos porque ese es el cuerpo del delito. Déjame hacerte una pregunta muy simple que yo creo que recoge una curiosidad general. ¿Cuántos votos en realidad crees que sacó Capriles y cuántos en realidad sacó Maduro? Capriles para nosotros no bajó de 8 millones de votos. ¿No bajó de 8? No bajó de 8 millones. Y si las elecciones las repetimos ahora, les vaticino a ti, Jaime, y a todos los que nos están viendo, que Capriles va a ganar sobrado con más del 60%. Sí, eso lo dijo hoy él mismo. ¿Y cuántos crees que sacó realmente Maduro, Antonio? Mucho menos de los 7 millones. Y esa es una, menos de 7, ¿no? Esa es una de las pruebas. Por ejemplo, hay más de 1000 centros, Jaime, donde aparece Nicolás Maduro sacando más votos que el presidente fallecido en las elecciones del 7 de octubre. Eso no se lo cree ni el propio Maduro. O sea que el tamaño, la magnitud del fraude es que a Capriles le robaron aproximadamente 800.000 votos. 800.000 votos. 800.000 votos. Y eso lo podemos demostrar, por ejemplo. ¿Y a Maduro le sumaron otro tanto? Le sumaron... Más o menos 800.000. Esa victoria sospechosa, por donde la veamos, es una victoria sospechosa. Y por eso la solicitud de Capriles en nombre de todos nosotros de la auditoría. Allí votaron, por ejemplo, personas fallecidas. Sí. Y eso lo podemos evidenciar cuando se haga la auditoría de los cuadernos. Allí hubo dobles cedulados. Sí. Porque el gobierno maneja, como decimos allá en criollo, se despacha y se da el vuelto en el manejo del sistema de cedulación. Se despacha y se da el vuelto. Me gusta cuando hablas en criollo, por cierto. No te reprimas esta noche. Bueno, claro y raspado. Claro y raspado, sí me gusta. Cerraron las fronteras. Entonces, un mismo votante vota varias veces. Eso es lo que está planteado. ¿Y cuántos muertos calculas tú que votaron por Maduro? Bueno, se habla de personas fallecidas. ¿Más o menos cuántos? Hay en la estimación de cerca de 400.000 personas. ¿400.000? Estamos hablando de más de 120.000 que estaban en el registro electoral, que votaron el año pasado y que lo sacaron este año, porque esos son votos de Capriles. Increíble. Eso que le hicieron a los venezolanos que viven en Miami, que los pusieron a votar allá. A Nueva Orleans. Un aplauso para los venezolanos que son unos héroes. Un aplauso para ellos. Absolutamente. Tú hablabas de la lucha, de la lucha nuestra, Jaime, cuando alguna gente se desanima, gente que decía, bueno, voy a pensar si voto, si vale la pena votar, teniendo el centro allí al doblar de la esquina, uno lo que tenía es que decirle, véanse en el espejo de esa gente que los pusieron a votar en Nueva Orleans. Se iban en autobús. Y por cierto, ¿sabes quién fue el que cerró el consulado de Venezuela aquí en Miami? ¿Quién? Nicolás Maduro. Él fue el que él tomó la decisión, él era el canciller. Él fue el que la ejecutó. Bueno, igual como es el mismo que el que repartía los cheques cuando el gobierno de Venezuela ordenaba regalar el petróleo de Venezuela, el dinero de Venezuela. Pero volvamos a lo que está ahorita en el interés de esta denuncia. Permíteme hacerte una interrupción majadera, pero ¿me has dicho 400.000 muertos o 120.000? No, 120.000 vivos
que fueron los jóvenes a los que les permitieron votar en el pasado proceso, Okay. en el último proceso del año pasado, son uno menos de 120.000. Sí. Pues bien, a esos electores no los incluyeron en el registro de este año, para el 14 de abril. Ajá. Estamos hablando de las personas fallecidas. Por eso, Estamos pero hablando el de registro electoral son 18.900.000, ¿no? Que está inflado. inflado, y por eso... ¿Y por cuántos eso- muertos o fallecidos crees que están ahí que... Lo que dicen los equipos nuestros y lo que está consignado en las denuncias son no menos de 400.000. 400.000. Y nosotros no queremos que eso quede en la incertidumbre, que no quede en la duda. Por eso pedimos que se haga... Y todos los muertos votan por Maduro. No hay ningún muerto que vote por Capriles. Bueno, porque los muertos que voy Todos matar que los gozan de muertos buena votan. salud. Eso es notable en Venezuela porque podría haber un muerto que diga yo, la verdad, estoy con la oposición, con Capriles. Bueno, y por eso, para nosotros, lo más importante es revivir ahora la victoria. Revivir la victoria de Capriles. Y que Maduro se vaya a acompañar a Chávez porque ahí va a tener un clima de gran popularidad, ¿no? Yo no me quiero meter con el más allá. No, bueno, pero yo sí, porque hay 400.000 personas esperándolo ahí, lo van a recibir con gran alborozo. Pero bueno, cuando tú aludes a Chávez, dices el presidente fallecido, ¿no estás siendo demasiado compasivo y diplomático, Antonio? ¿Es un presidente fallecido o es un dictador fallecido? ¿Son cosas equivalentes moralmente? Bueno, yo he venido hablando muy claro sobre esto y ayer decía, por ejemplo, cuando estaba en la marcha, que en Venezuela estamos padeciendo una neodictadura. Me gustó que dijeras eso. Y además, haciéndole un reclamo, una exigencia. Nosotros no hemos recibido la solidaridad de la comunidad internacional. No. Nosotros le pedimos al presidente Santos, le pedimos al presidente Humala de Perú, le pedimos al señor Insulza de la OEA, que la OEA deje de ser una atalaya que ven desde lejos las cosas que pasan en Venezuela. Es una vergüenza. Porque lo que están haciendo en Venezuela es tratando de asesinar al Parlamento. En Venezuela está amenazada de muerte nuestra democracia. Y nosotros venimos dando una lucha mira, esto que ocurrió con María Corina, yo te voy a contar esto. A mí me consta, yo he vivido dos experiencias conmovedoras. Una con Ismael García. Que fue golpeado la otra noche en el Parlamento. Y otra con María Corina. A ambos los he visto, casualmente, cuando iban a sesiones de mucho riesgo meses atrás, despedirse de sus hijos. Yo vi a Ismael García abrazar a su hijo menor, diciéndole, hijo, te doy la bendición. Y vi a María Corina, en una reunión que teníamos de la Mesa de la Unidad, despedirse de su hijo, porque pensaba que a lo mejor no le iba a ver viva más, porque nuestros diputados están permanentemente amenazados de muerte. No es esta sesión únicamente... Es todos los días. Es que es permanentemente. Es todo bueno, ¿y a ti no te pasa algo semejante? Tú tienes, entiendo, 4 hijos, ¿no? Sí. 3 mujeres, un varón. Sí. Tú también te juegas la vida, ¿no? Sí. Todos los días. ¿Tú también a veces has tenido que despedirte de tus hijos? Sí. Yo recuerdo mi hija... Tú hiciste una huelga de hambre, por hija, ejemplo. Cuando era gobernador, en el año 92, a mí me correspondió vivir los dos movimientos golpistas, el del 4 de febrero y el del 27 de noviembre. Mi hija Antonieta tenía 2 meses de nacida y mi hija Mixi tenía 1 año y unos meses. Y saliendo en la madrugada de mi casa, las abracé y las besé, porque no sabía si iba a regresar, Claro. si iba a regresar vivo. Y ahora en esta lucha contra esta neodictadura hemos estado hospitalizados, pero qué orgulloso me siento de todos esos accidentes, porque ha valido la pena luchar por ¿Por qué Venezuela. estuviste hospitalizado? Fui golpeado en una manifestación en el estado Vargas el año 2003, después fui... ¿Te hicieron también- mucho daño? Sí, nos hicieron daño. Fui golpeado con un aparato que usan estos grupos fascistas en la espalda. Luego, cuando estábamos defendiendo la libertad de expresión, cuando era el cierre de Radio Caracas Televisión, también participamos en una manifestación frente a Conatel y allí fuimos asfixiados y atropellados por los organismos policiales. En estos Y últimos... luego la última fue la huelga de hambre que tuve que hacer defendiendo Lo recuerdo, el 2009, ¿no? en el 2009. Nuestra ¿Cuánto tiempo legitimidad. estuviste en huelga de hambre? Tuve 6 días en huelga de hambre. Y mientras el gobierno de Venezuela estaba pidiéndole la intervención a la OEA para que defendieran al señor Zelaya en Honduras, nosotros tuvimos que hacer esta huelga de hambre defendiendo la legitimidad que el pueblo me había dado en las elecciones. Como alcalde, tú eras alcalde desde el 2008 y Chávez te estaba desfondando, saqueando los recursos de Sí, la... nos asaltaron. Los asaltaron, ¿no? Por ejemplo, este teatro
en el que habló Nicolás Maduro, el Teatro Junín, ese es un teatro que le robaron a la alcaldía. La alcaldía. Nos han robado esos bienes, nos han asaltado más del 95% del presupuesto, pero no nos van a quitar ni la dignidad ni la voluntad de luchar. Es más, ese es un compromiso que tenemos con Capriles, que le devuelva las competencias a la alcaldía metropolitana. Tú quisiste ser presidente de Venezuela, ¿no? El año 2000, me parece. Sí. Pero y te competimos abstuviste. también en las primarias. Y en las primarias. ¿Tú todavía quieres ser presidente, Antonio? No, yo quiero que Capriles sea presidente. Y estoy luchando para que sea presidente. Mi respeto. Déjame decirte lo que... ¿Tú crees que Capriles es mejor candidato que tú? no se trata de que sea mejor que yo. ¿Por qué lo apoyas? Porque creo que tiene las condiciones, porque me he dicho a mí mismo, parafraseando un dicho popular que dice más o menos así. Tú eres bueno en eso. Cuando te toca, aunque te quites. Sí. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Sí. Yo me siento realizado si Capriles es presidente de la República, como Dios mediante va a ser. Bien por Porque eso. esta es una lucha realmente de valores. Tú acabas de decir, acabo de cumplir 58 años. Yo comencé mi lucha política, Jaime, cuando tenía 13 años, en el liceo de mi pueblo. Y han sido ¿En el colegio? En el bachillerato, como dirigente estudiantil, y ha sido una lucha continua. Y fuiste uno de los más jóvenes senadores de la historia. Sí, estuve, más, ¿no? antes de 40 años fui senador. Pero creo mucho en el destino. El destino. Así es, y el país. Y este es un momento de autenticidad. No es decir que Venezuela, que el pueblo, de la boca para afuera, no. De verdad estamos luchando unidos, porque el problema de Venezuela no es solo ganar ahora las elecciones o hacer respetar el triunfo de Capriles, sino comenzar a reconstruir el país. Déjame hacerte algunas Esta preguntas. falsa revolución le ha hecho un daño terrible a Venezuela. Ya lo creo, ya lo creo. Algunas preguntas que se me han ido quedando colgadas. Si tú hubieras sido diputado con Borges, con Ismael, y venía Reyes a pegarte, ¿tú hubieras sido tan pacífico como ellos y hubieras bajado la cabeza y te hubieras dejado pegar? ¿O le hubieras contestado? Es que fíjate que no es que Julio se haya dejado pegar. Pero él cree en la resistencia pacífica. Claro, entonces... pero es que fíjate, el Parlamento no es para que calibremos la fuerza bruta. Si hubiese sido por quién pegaba más, ni tú ni yo nos recordáramos de quién fue Andrés Abreu Blanco, por ejemplo, el gran poeta venezolano. A Andrés Abreu lo recordamos por sus discursos, por sus versos, por su obra parlamentaria. Este mastodonte, de manera sorpresiva, no, si nos hubiera pegado artera, a ti, a mí, sorprendió. A mí me mataba. A Julio. Y Julio yo colapsaba, y a mí me daba un infarto. Y Julio es un hombre valiente. No pongo en duda su... Porque fíjate, no es la primera vez. Fíjate que a Julio le habían recomendado muévete de la silla, cámbiate de la curul, porque ya lo han amenazado en varias oportunidades y ha estado allí. Sí. Muy firme y muy consecuente. O sea que tú no hubieras repelido la agresión. Mira, comenzar a imaginarse o a suponer es cuestión de vivir esa circunstancia. Pero tú sí hubieras hecho, por ejemplo, lo que hicieron los diputados de la oposición de tener estas cornetas o de poner estas pancartas. Eso por supuesto que sí. Era un derecho legítimo a la protesta. Allí, hubiese sido el primer chicharrón de esa protesta, con toda seguridad. Porque además son protestas pacíficas, son protestas nobles. Y es que lo que le hicieron a los diputados, además, es una suerte de callejón sin salida. Sí, fue una emboscada, ¿no? Fue una emboscada. Los guardias de seguridad no intervenían. Porque es que allí... Estaban ahí cuidando a Cabello, ¿no? Son esos guardias de seguridad que de una u otra forma están comprometidos con esta cartilla, con este mecanismo. Igual que los grupos de choque que instalan. Es que la gente tiene que imaginarse el riesgo que corren nuestros diputados, tanto mujeres como hombres, cada vez que van al Sí, y no solo ellos, también tú, ¿no? Y Enrique y los líderes de la oposición. Ahora, déjame hacerte esta pregunta, porque tú dices que Venezuela vive una neodictadura. En mi opinión, vive una dictadura hace 14 años, ¿no? Yo creo que Chávez fue un dictador descarado. A mí solo se me ocurren dos escenarios para liberar a Venezuela de esa sombra opresiva, ¿no? Uno es que el pueblo salga a la calle. Pero Enrique ha preferido no jugar prudentemente esa carta para evitar un baño de sangre, ¿correcto? Sí. Y la otra alternativa es que el mando militar deje de ser humillado
y proteste ante la indignidad de que los cubanos sean quienes infiltren los mandos militares venezolanos y digan basta ya y remuevan a esos tumores que son Diosdado y Maduro en nombre de la legalidad y que se instale una junta provisional y convoquen a unas elecciones libres con otros árbitros. ¿Se te ocurre otro escenario? Es que hay muchas maneras de tomar la calle. Por ejemplo, la manifestación del 14 de abril fue una forma corajuda de tomar la calle. Mira, Jaime. Pero luego Enrique dijo vamos a ir al CNE y se replegó. Porque Maduro se lo prohibió. Porque había una celada. ¿Qué iba a ocurrir? Estaba preparada una suerte de carnicería. Iban a infiltrar. Y aquí hay que mezclar inteligencia, yo creo que Enrique hizo bien, coraje. Pero entonces salir a la calle no es una opción. No, hemos salido a la calle. Votar es salir a la calle, aún en estas condiciones adversas. Ahora, si la impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia, que tú sabes que es chavista... Es que ese es un recurso que nunca se agota. Hay el recurso jurídico, que fue una suerte de cumplido para llenar un requisito, como lo dijo Capriles hoy, y está también el recurso de la lucha cívica. Pero esa lucha cívica... No hemos renunciado a nuestras acciones cívicas de protesta. ¿Esa lucha cívica puede incluir eventualmente volver a salir a la calle? Es que esa es una agenda que tiene que administrarse con mucha responsabilidad. De momento tú no eres partidario de eso. Yo soy partidario de creer y apoyar a nuestro líder. Venezuela tiene un líder, tiene un vaqueano, tiene un rutero. Vamos a confiar en Capriles. Y además, aquí estamos haciendo una conducción corresponsable. No es solo porque nosotros no creemos en los líderes providenciales, porque ya es suficiente con lo que vivimos con Chávez, esos falsos mesías, esos líderes mesiánicos. Nosotros tenemos allá un liderazgo colectivo, pero con un líder que además está legitimado. A Capriles lo ha legitimado el pueblo de Venezuela como líder. A Maduro lo ha designado Raúl Castro desde Cuba. Esa es la gran diferencia. Quédate, por favor, todo el programa, Antonio. Estamos honrados de que nos visites. Y espero que tu mensaje cale hondo y llegue a Venezuela. Este programa no se ve en Venezuela, pero se ve. No, se ve mucho. Se ve por YouTube. Debe estar las redes activas en este momento. Sí. Y acá en el exilio te queremos mucho y te respetamos mucho. ¿Ah? Tiene usted eso que se llama, tiene usted las joyas de la corona muy bien puestas. Regresamos con Antonio Ledesma después de la pausa.